empieza mi reino aquí.
preferían un pastor, preferían otro líder, preferían un maestro, se querían quedar con otro. Y esos partidismos estaba dividiendo la iglesia. Entonces, ¿qué hacen los primeros 4 versículos del capítulo 3? Bueno, habla contra ese problema para corregir. Y esas divisiones, es interesante que recordemos, eran una burla a la cruz de Cristo, a lo que Cristo consiguió en ella. Él hizo de todos un solo pueblo. Así que estas discusiones entre los hermanos era una afrenta directa contra la obra de Cristo en la cruz. Y no solo eso, sino que no se estaba valorando a Dios, porque Dios es uno. Y en su iglesia no pueden haber divisiones. Entonces esta era la última idea que hemos tratado en nuestros estudios anteriores. El tema de hoy es sirviendo como colaboradores de Cristo. Sirviendo como colaboradores de Cristo. Esta es una nueva lección, una nueva enseñanza para nosotros. Y esto nos debe llevar a pensar, y cada uno de ustedes y yo, todos somos testigos de mucha clase de servidores. Por eso te lanzo la pregunta, desde tu perspectiva, ¿quién es un servidor? ¿Quién es un servidor? El que sirve. ¿Cómo sirve? ¿Cómo es ese servidor? Entonces, cuando empezamos a pensar en modelos, inmediatamente los de nuestras autoridades del gobierno, nuestros congresistas, nuestras autoridades con las cuales nosotros nos relacionamos a través de las noticias y estamos atentos a lo que ellos nos dicen, ¿no es cierto? Por ejemplo, se está anunciando muy probablemente que nuevamente tenemos que el uso obligatorio de las máscaras en lugares públicos, que creo ya es un hecho, pero no solo eso, sino la prohibición. Y ahora que vienen las fiestas patrias, de repente nos sorprenden con una de esas medidas. Entonces nosotros estamos al tanto de lo que dicen nuestras autoridades, pero no solo eso, sino juzgamos si lo que ellos hacen está bien o está mal. Así que no necesariamente tenemos buenas referencias y buenos modelos de ellos como servidores. Están en problemas, se agarran el dinero y hay corrupción, etcétera. Entonces no pueden ser ellos nuestros referentes, como tampoco lo eran el liderazgo de la iglesia de Corinto, que es nuestro tema. Ellos tampoco tenían buenas referencias para nosotros. De hecho, tenían un desequilibrio. El liderazgo de esta bonita iglesia, llena de dones, estaba desequilibrada. ¿Por qué? Porque consideraban más a los predicadores, consideraban más a los maestros, mira este desequilibrio, y descuidaban a Dios. Ellos se preocupaban más en valorar y en exaltar y en reconocer y en aplaudir y en decir, fulanito y menganito, Pablo, Apolo, Cefas, etcétera. Y entonces ahí había un desequilibrio. Así que tampoco tenemos buenos referentes de cómo ser un servidor en la iglesia. Por eso Pablo debe corregir esto. Y Pablo va a enseñar esto primero a la iglesia de Corinto y luego a nosotros. Quiere corregir y quiere buscar un criterio sano. Tú y yo tenemos que tener un criterio sano respecto a las autoridades, respecto a los servidores, respecto al servicio. Porque la iglesia se mueve a través del servicio. Estamos para servir al Señor, pero tenemos que aprender a servir al Señor. Y Pablo nos va a iluminar en esta noche, rápidamente y de una forma muy concreta. Por eso, estas lecciones nos van a ayudar ¿a qué? A evitar serios errores. Errores que han cometido algunas congregaciones, algunos grupos de liderazgo, algunos hermanos y algunas hermanas. Debemos aprender a darle propósito a nuestras vidas, aprender a ser útiles con nuestras vidas, a servir, pero servir como colaboradores de Dios. Y esta es la gran lección de esta noche. Vamos a aprender a servir, pero a servir como colaboradores de Dios. ¡Qué título tan honroso! Ya no es solo servir al Señor, todos servimos al Señor. Pero Pablo nos va a enseñar, hay que servir como colaboradores de Dios. Eso es lo que nos está enseñando Pablo aquí. Hay 6 lecciones, pero no las vamos a estudiar todas porque son demasiadas. Así que hoy nos vamos a concentrar
rápidamente solo en 3 de ellas, las 3 primeras. ¿De acuerdo? Entonces, la primera lección sobre los servidores, colaboradores de Dios, es respecto a su mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad de estos servidores según Pablo? Bueno, ellos tienen la conciencia clara, ellos son servidores. Tienen la mentalidad muy clara, ser servidores. ¿Qué hay en su mente? Ser servidor. No hay otra cosa, no hay otra aspiración. Fíjate el verso 5. Pablo acá dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Está mencionándose a sí mismo y mencionando al otro gran maestro por los cuales había partidismos. ¿Qué es pues Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Explicando la mentalidad que debemos tener nosotros los servidores. Es tener claro qué es lo que somos. ¿Qué cosa es una mentalidad de servidor? Es tener claro lo que somos. Claro en nuestra mente. ¿Qué cosa eres? ¿Qué cosa eres? Eso es lo que Pablo está enseñando. Él lo tenía muy claro. Él dice, a fin de cuentas, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué son los servidores? Él no tenía problemas en ese sentido. Ahora, nota primero que no dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Para no distraernos en su currículum, para no distraernos en todas las cosas que ellos han hecho, en todo lo que ellos han estudiado, en los títulos que pueden haber adquirido. No, Pablo no quiere que tú te fijes en ellos como currículum, como recorrido, como experiencia, porque unos tienen más que otros. Él está diciendo, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Y él dice simplemente, tanto uno, yo, Apolos, todos somos servidores. Y una palabra clave aquí es la que él usa. Daikonoi. Diakonoi. La siguiente. Ahí está. Eso es clave. Para tener la mentalidad de servidores, Pablo aplica esta palabra, en griego por cierto. ¿Y qué significa? El que sirve a las mesas. El que sirve a las mesas. Y eso nos hace recordar Hechos capítulo 6, cuando había esa discusión de que los griegos, las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas en la repartición de las comidas. Entonces Pablo estableció diáconos para que ellos sirvieran la comida. Y ahí entonces está el concepto. ¿Qué dice Pablo que son los servidores? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Bueno, son las personas que sirven en las mesas. Son como las personas que sirven a las mesas. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Todos somos servidores. Esta es la mentalidad que hay que tener. Y así no vamos a tener problemas de preferir a uno, preferir a otro, porque este habla más, porque este grita menos, porque este enseña más, porque el otro estudió aquí, porque el otro viene de allá, porque el otro tiene esta familia. No, nadie puede hacer esas diferencias. ¿Por qué? Porque todos somos servidores. Esta es la mentalidad, servidor. Cuando tenemos claro qué somos, sobre todo los que estamos ahora sirviendo, ¿qué somos? Cuando tenemos claro qué somos, entonces nos vamos a ubicar en el punto exacto, en el punto medio. Y no vamos a tener ese desequilibrio, creyéndonos más o creyéndonos menos. Hay hermanos que son tan humildes que se consideran menos que todos los demás, pero se están subestimando y no están valorando lo que realmente son en Cristo Jesús. Y están los otros que es más fácil, ¿no? Los que se creen un montón por todo lo que saben y estudian. Ya se sobredimensionan. Entonces, cuando yo tengo claro qué soy, y si lo que soy es un servidor, el que sirve las mesas, tan humilde como ese servicio, entonces no voy a tener problemas ni riesgo en cometer errores. Y no va a despertarse en mí celos ni disputas.
Yo no voy a tener celos de los demás. ¿Por qué? Porque yo sé que todos somos servidores. Por ejemplo, en una cocina de 5 tenedores o de 4 tenedores o de 3 tenedores. ¿Cuántos tenedores tiene nuestro vecino en su cocina? ¿En su restaurante? ¿Cuántas estrellas? ¿Cuántos tenedores? No muchos, ¿no? Pero en los restaurantes finos, el que manda en la cocina es el master chef. El master chef, que es el jefe de todas las personas que cocinan ahí, que son chefs. Los demás son chefs, pero hay un master chef. Y él decide si sale un plato o no sale un plato porque lo prueba, porque le da el visto bueno. Los demás se dedican a hacer cada uno su especialidad y su plato. Pero ninguno de esos chefs pierde su ubicación y trata de imponerse por el master chef, con el jefe. Miren, es como en el campo de juego de fútbol. Cada uno tiene su función y nadie va a querer ser entrenador. Todos saben lo que son dentro del campo de juego. Bueno, eso es lo que quiere enseñarnos Pablo. En la iglesia, ¿qué somos todos? Servidores. Y esa es la mentalidad que debemos tener. Si tú quieres ser un servidor, un colaborador de Cristo, entonces tenemos que entender todos que solo somos servidores. ¿Y de qué clase? De aquellos tan humildes que sirven en las mesas y que todos somos iguales. Entonces, cuando yo tengo esta mentalidad, te trataré del mismo modo y tú me tratarás a mí del mismo modo, y no tendremos riesgos en tener celos, ni disputas, ni discusiones, ni preferencias, ni valoraciones. Todos somos iguales delante del Señor. Así que cuando alguien tiene una devoción ciega a cualquier ministro, a cualquier líder en particular, es una evidencia de inmadurez espiritual. Es inmadurez espiritual. Yo conozco a grandes y preciosos siervos que son mayores en la fe que yo, pero no por eso voy a tener ese desequilibrio, ¿no es cierto?, de ser partidista de este líder o de este pastor o de este hermano. Delante de Dios todos somos servidores y todos somos colaboradores en la obra de Cristo. Así que lo primero, mis hermanos, trabajemos en esa mentalidad, obtengamos esa mentalidad, aceptemos esa mentalidad que Dios nos quiere mostrar en esta noche. Lo segundo es la responsabilidad. Rápidamente, la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Bueno, la responsabilidad es ser fiel al llamado. Primero, tener la mentalidad clara. Luego, nótalo bien ahí, ser fiel al llamado. Porque en la segunda parte del verso 5, Pablo continúa diciendo, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Lo que a cada uno le concedió el Señor. Fíjate lo que está diciendo ahí. Cada uno de nosotros hizo el trabajo, dice Pablo, que el Señor nos señaló. Nada más. No hemos hecho nada más, sino solo aquello que Dios dijo que hiciéramos. En otras palabras, solo somos medios para que Dios llegara a los demás con sus propósitos y obre a través de nosotros para el bien de los demás. Así que Pablo está recordándonos, no solo hay que tener esa mentalidad, todos somos servidores delante de Dios, pero además hay que recordar que si nosotros hemos hecho algo, es porque solamente Dios nos dijo que lo hiciéramos. No hay ni siquiera una virtud para que seamos aplaudidos o reconocidos. Qué buen trabajo hiciste, a veces decimos. Qué buen discipulado hiciste. Oh, qué excelente trayectoria en la iglesia tienes. Ni siquiera eso, amado hermano. Lo que tenemos que recordar es que cada uno ha hecho lo que Dios nos dijo que hiciéramos, nada más. Por eso tenemos que ser fieles a ese llamado. Tenemos que recordar para qué estamos, qué espera Dios de nosotros. Y lo que Dios quiere es que nosotros sirvamos a los demás. Y nuestras vidas se conviertan en vidas con propósito para servir a otras personas. Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Cuántos se saben este versículo de memoria? Efesios 2, 10. Memorízalo, es lindo.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que anduviéramos en ella. Aquí he señalado otra versión que tiene un poquito de mayor énfasis. Escucha: porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Si tú entiendes este verso, comprenderás que Dios ya dispuso de antemano aquello que queremos que haga, que queremos que hagamos nosotros. ¿Qué quiere Él que nosotros hagamos? ¿En qué quiere Él que nos ocupemos? En servir. En servir, en aquellas buenas obras que Dios ya dispuso desde antes, de antemano. Así que no hay confusión. Yo tengo claro que he sido llamado para servir y estoy andando en esas buenas obras que el Señor nos dispuso. Por tanto, esa es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad, cada uno, mamá, papá, líder, novio, futuro papá, mamá de 2 hijos, mamá de 2, 3, 4 hijos, mamá de otros hijos, papá, todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando. Cada uno tiene la responsabilidad de ser fiel a lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios ha dispuesto de antemano para ti y para mí. Así que mal haríamos en no hacer aquello que Dios ha pensado de antemano con nuestras vidas. Tenemos esa responsabilidad, pero no solo eso, sino la capacidad. Porque bueno fuera que, ya me toca hacer eso, pero Dios nos ha capacitado con dones. Y muchos olvidan que tenemos dones. Y los dones son para ponerlos en práctica. Los dones son para ponerlos en práctica, para servir en la iglesia. Y eso según lo que a cada uno nos concedió el Señor. Por tanto, les invoco, les exhorto a que agrademos a Dios. Agrada a Dios con tu vida, con tu buen servicio. Agrada a Dios con tu buen servicio. Chicos atrás, aquí adelante, todos. Agrademos a Dios con nuestro buen servicio. Que Dios pueda decir lo que Jesús dijo en Mateo 25, 23. Mire este texto. 25, 23. Ahí está. Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel. ¿Qué tal? Qué lindo, ¿no? Habrá un momento cuando el Señor podrá decir eso de nosotros. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, o sea, en aquello que yo dispuse de ti, en el camino que yo preparé para ti, has sido fiel a eso. Y luego Él promete: sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero ahí está claro, Dios espera que hagamos aquello que ha pensado de nosotros. Número 1, mentalidad de siervo, mentalidad de servidor. Número 2, responsable y fiel al llamado que el Señor nos ha hecho. Pero en tercer lugar, y esto es lo último, ¿cómo es ese colaborador de Cristo? ¿Cómo es servir siendo colaborador de Cristo? Bueno, nos lleva al esfuerzo. ¿Dónde está el esfuerzo de ese servidor? No en él, sino en la dependencia de Dios. Mira, verso 6. Pablo dice, aclarando, ¿no? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que los servidores solo podemos sembrar y regar. Dios es quien hace crecer lo sembrado. Hay una gran diferencia entre solo sembrar, regar y dar crecimiento. Hay una gran diferencia. Al final, Pablo, de su estancia en Corinto, más o menos él había estado 1 año y medio predicando en su viaje misionero. Y él esperaba que al final de ese tiempo ellos fueran pues maduros y no estuvieran peleándose uno con el otro. Y después, 3 años más tarde, cuando escribe esta carta, ya habían pasado cuántos añitos, ya esperaba que todos se portaran pues con madurez. Pero lamentablemente él tenía que hablarles
como personas adultas que estaban actuando como niños. Tremendo. La lección es clara. Todos en la iglesia desempeñan papeles relativamente iguales. Yo sembré, Apolo regó, pero son pequeñitos e insignificantes en comparación con el papel que hace Dios, que es darle crecimiento a las vidas, darle crecimiento a la iglesia, a los creyentes. Por tanto, Dios es el único que había obrado en el interior del corazón de los oyentes, no Pablo y no Apolos. Entonces aquí hay otro buen argumento de Pablo. ¿Cómo puedes tú exaltar tanto al hombre, al líder, al maestro o al predicador, si solo han sembrado, si solo han regado? El mayor mérito es que esa semilla sembrada crezca en el corazón. ¿Y quién ha dado el crecimiento? Dios. Por eso es una bendición saber que quien da el crecimiento a la iglesia es Dios. Quien hace crecer a los creyentes es Dios. Quien te hace ser más fiel es Dios. Quien te hace ser una persona distinta es Dios. A Él la gloria, a Él el mérito. Los servidores solo sembramos y todos hacemos lo mismo. Los servidores solo regamos y todos hacemos lo mismo. Así que Dios es el único que debe ser reconocido y exaltado. Y Pablo entonces quiere ser muy claro. Y por eso compara la iglesia con un campo, ¿no es cierto? La iglesia es un campo. Y los líderes, los dirigentes son los labradores que trabajan en él, que siembran la semilla, que riegan la semilla. Pero Dios es el que hace crecer, les dice, ¿no es cierto? Y especialmente en esos años, en ese primer siglo, los agricultores entendían muy bien lo que estaba diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían ni la tecnología que hay ahora, ni las informaciones meteorológicas que hay ahora, ni los radares que hay ahora, ni los insecticidas que hay ahora, ni tantas cosas que contribuyen a que la siembra mejore. No, ellos no tenían nada de esa información. Entonces ellos, ¿qué hacían? Dependían absolutamente, si quieres, del capricho del tiempo para que lo que ellos sembraron produjera. Yo recuerdo en Ayacucho, una mañana nos levantamos y nos enteramos de una mala noticia. Uno de los hermanos había llegado a la iglesia preocupado, casi llorando, destrozado. ¿Y qué te ha pasado? Que durante toda la noche y estos días el clima ha sido cruel. No ha nevado, pero ¿cómo se llama? Cuando cae granizo. Y entonces toda la cosecha se ha quemado, se ha malogrado y hemos perdido todo lo que hemos invertido y nada podemos recuperar. Toda la plata la hemos perdido y lo que esperábamos ganar ahí lo hemos perdido. Entonces cuando Pablo le dice, yo siembro, el otro riega, pero Dios da el crecimiento, está diciéndole, ustedes recuerdan que dependen del crecimiento de Dios. Pues mi amado hermano, así es el énfasis que quiere él reconocer. Los creyentes no podemos exaltar a los líderes humanos. Los creyentes tenemos que reconocer la grandiosa obra de Dios, porque finalmente depende de Él la lluvia, depende de Él el buen clima, depende de Él que haga el mejor de los tiempos para que la cosecha produzca. Así que ellos entendían muy bien esa diferencia. Tú puedes sembrar un montón, pero no es tan importante como aquel que decide que venga la lluvia o pare la sequía. Entonces esta lección la entendieron, pero así. El valor está en lo que Dios hace, no en lo que los hombres necesariamente hacemos. Por eso no podemos estar dividiéndonos. Este es mejor, el otro es mejor, el otro es mejor. Todos somos servidores y lo único que hacemos es solamente sembrar y regar. Así que los creyentes de Corinto, ¿qué hacían? Ellos alababan demasiado al que plantaba y al que regaba y pasaban por alto la enorme obra que Dios hacía, era dar el crecimiento. Por eso ellos no crecían sanamente. Era una iglesia que no crecía sanamente. ¿Qué queremos aquí en Villa María? Crecer sanamente. Así que los que estamos escuchando esta reflexión y los que lo escuchan por la señal,
deben recordar muy bien que todos tenemos que crecer sanamente. Así que concluyo, hermano, recordándote que la manera de vencer las divisiones, la manera de vencer los distanciamientos, es reconocer la igualdad fundamental que tenemos entre unos y otros. Así que nadie debe mirarte a ti como más, ni tú debes mirar a alguien como más, ni nadie debe mirarte a ti como menos, ni tú debes mirarme a mí como menos. Todos ante los ojos del Señor, en la obra del Señor, somos servidores. Somos servidores, colaboradores con Cristo. Así que aprendamos a ser útiles, a servir, pero a servir como Él nos ha enseñado, colaborando con la obra de Dios. Eso no significa que no sea importante que hagamos lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer y ser fieles, pero hasta ahí nomás, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la vía de ese servidor según la palabra de Dios? Su mentalidad, la de ser servidor. Claro aquí. Segundo lugar, su responsabilidad, ser fiel a aquello que Dios nos ha llamado. Así que yo no dejaré de servir nunca hasta que me muera. Hasta que me muera. Tú también debes tener esa actitud. No debes dejar de servir hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y en tercer lugar, tu esfuerzo no depende de ti, depende de Dios. ¿Qué te parece? Depende de Dios. Él da el crecimiento. Nosotros solo sembramos y solo regamos. Amén. Amén. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Está claro? Espero que así sea. Bueno, cierren sus Biblias. Nos ponemos de pie un momentito y le damos las gracias al Señor. Porque aquí habemos servidores. Y espero que tú puedas haber entendido claramente tu responsabilidad, la mentalidad que debemos tener, pero también la dependencia que debemos mostrar. Mentalidad, responsabilidad, dependencia. Mentalidad, responsabilidad, dependencia. Padre, gracias porque pones en nosotros esa mente clara de servidor, de siervo, de colaborador. Más nada. Solo somos eso, Señor. Y nos da tanto gusto colaborar. Y nos da tanta alegría servir. Gracias por esa mentalidad que nos ayuda a ponernos en el justo medio, en el punto medio, y evitar el desequilibrio en nuestras apreciaciones, en nuestros tratos, en nuestras preferencias. Que no caigamos en el error de los hermanos de Corinto, que te olvidaron a ti, que eres lo más importante. En la obra del Señor eres lo más importante porque tú das el crecimiento. Dios de las lluvias, Dios de la prosperidad, Dios del bienestar, Dios de la vida. Gracias también, Señor, porque entendemos que debemos ser fieles a ese llamado a andar en las buenas obras que tú has dispuesto de antemano. Que no haya aquí ninguna persona que diga, no, yo no quiero servir. Somos servidores y tenemos que ser fieles a ese llamado de Dios y hacerlo en plena dependencia de ti. Hacer lo que tenemos que hacer y esperar el crecimiento, la bendición, la madurez, la espiritualidad, la gracia y la misericordia que vienen del cielo. Señor, que todos entendamos que la bendición viene de ti. Gracias por esta noche. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Tomen asiento. Finalmente vamos a
compartir unos anuncios, a un bloque de oración y luego recogemos la ofrenda y nuestros anuncios, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dividirnos entre damas y